Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y vamos hoy con un análisis de un juego VR, concretamente de Tiger Blade, un juego que sale en exclusiva de momento para la Sony PSVR 2 y que, bueno, pues tiene, como suele ser habitual en todos los juegos VR en general, algunos con más luces, otros con más sombras y otros con algún equilibrio entre luces y sombras, pero bueno, pues vemos un juego que realmente tiene cosas muy positivas, pero que también tiene cosas bastante mejorables. Bien, el juego nos lo trae Ikimacho concretamente, una compañía coreana, y cuesta 24,99 euros. Como digo, exclusiva para Sony PSVR 2. Bien, pues este juego, Tiger Blade, en cuanto a lo que es la historia que tiene detrás, es un juego que se encuadra lógicamente en el mundo del arcade frenético. Nos va a recordar mucho cuando jugamos a las antiguas recreativas de los años 80 y años 90, tipo eh, Time Crisis, ese tipo de juegos, o también tipo más recientemente Crisis Brigade, que es una saga de juegos también para otras plataformas, pues con este enfoque arcade, ¿no? La narrativa básicamente es que somos una chica, en este caso, una especie de ninja, que manejamos espadas, manejamos pistolas también, y tenemos que ir avanzando los niveles, superando todos los obstáculos, batiendo a todos nuestros enemigos, etcétera, etcétera. Tampoco tiene una narrativa que vaya mucho más allá, hay una historia detrás, pero la historia más bien es una excusa para que disfrutemos del juego en sí, ¿no? De lo que nos propone. Hay que decir en este sentido que el juego es honesto consigo mismo y lo que propone lo consigue con creces, si bien si lo analizamos desde un punto de vista más técnico, pues tenga algunas fallas o algunas cuestiones mejorables. Bien, como digo, el juego está enfocado principalmente al tipo arcade, y la primera cosa que nos choca siendo un juego VR, pero que no es exclusivo de este juego, es el hecho de que el desplazamiento no lo hacemos nosotros mismos, básicamente, sino que conforme vamos con la espada, por ejemplo, destruyendo obstáculos, el personaje se va moviendo solo, no tenemos nosotros que hacer nada. El único momento en el que vamos a tener cierta interacción con el entorno es cuando utilicemos que tenemos en una de las manos una especie de gancho, y entonces para determinados sitios tendremos que lanzar el gancho y hacer un gesto con la mano para llegar a sitios más altos, etcétera, etcétera. Este es la única interacción que yo he podido apreciar en el juego a nivel de interacción con el entorno, porque ya digo que el movimiento se produce de forma automática, es un juego que que no juega, valga la redundancia, con el hecho de movernos libremente por el escenario, sino que nos va guiando en ese sentido, como antiguamente ocurría en los juegos arcade de recreativa, conforme vamos avanzando sin que nosotros tengamos que darle al stick, etcétera. Esto tiene una ventaja, que es el hecho de que el juego se hace mucho más dinámico, mucho más frenético, y tiene una desventaja, que es el hecho, lógicamente, de que no nos da esa libertad que nosotros buscamos en un juego VR generalmente, pero también es interesante y justo decir que el juego no persigue eso, el juego persigue esa acción frenética, ese movimiento rápido que quizás si fuera de forma con un movimiento continuo, pues no se podría conseguir de forma tan eficiente. Pero bueno, desde el punto de vista técnico y del punto de vista de las interacciones, pues hay que destacar que tenemos pocas interacciones en general, y aunque estén justificadas por el hecho del tipo de juego que es, pero para mí me parece una pequeña falta que tiene el juego, porque bueno, yo pienso que aunque sería un poquito más complicado, pues se podría conseguir el mismo efecto dándonos un poquito más de libertad. Pero en fin, tampoco es algo que le vayamos a acusar mucho, porque el juego va buscando otra cuestión. En cuanto a lo que es visualmente, el juego es bastante pobre visualmente, no destaca visualmente excesivamente, son gráficos bastante simplones,
unos entornos también, unos escenarios bastante planos, digamos así. Eh, Nuevamente, pues el juego va buscando, como digo, la acción frenética, no va buscando que el juego tenga una gran carga gráfica y por tanto, desde el punto de vista de juego arcade de recreativa, podemos pasarlo por alto, pero lógicamente un entorno un poquito más trabajado a nivel visual, pues nos hubiera sumergido más en todo este ambiente frenético que se pretende. Lógicamente, si también lo que pretenden sus creadores es hacer una especie de tributo a las máquinas recreativas antiguas con su tipo de gráficos, pues entonces no habría nada más que añadir porque ahí sí conseguirían una fidelidad bastante buena. Pero podrían haber ido un poquito más allá, no solo tributarlo, sino también eh, pues darle un poquito más de empaque al conjunto. En todo caso, me congratulo que en este caso, valga la redundancia, las pegas que suelo encontrarle a los juegos de Sony PSVR 2 en cuanto al aspecto visual no aparecen en ningún momento. Por suerte, el efecto Mura prácticamente es inexistente, no se nota apenas. Quizá también porque la mayoría de escenarios, al menos por los que yo he podido pasar, son de día y por tanto ese efecto Mura apenas es visible, por no decir que no es visible. Y por otro lado, en cuanto al tema del ghosting, de la retroproyección, pues tampoco existe ghosting. En este sentido, el juego funciona perfectamente con sus 120 FPS, con su FOV de 110 grados y sin ningún tipo de problema ni de pega. Lógicamente, el que los gráficos sean más sencillos en cierta manera, pues favorece no solo que el juego vaya más fluido, sino el hecho de que no hayan tenido que utilizar la reproyección para que el juego se mueva de forma fluida, con lo cual de este modo, por un lado, visualmente no es tan atractivo, pero han evitado el tener que usar la retroproyección con el ghosting que conlleva. En cuanto al panel OLED y el HDR, pues creo que tampoco lucen demasiado en este juego. Quizá también por esa simpleza de gráficos, pero bueno, está presente en ciertos momentos, aunque ya digo que no le veo que luzca demasiado. Sí, creo que luce bastante el eye tracking sobre todo cuando apuntamos con la pistola, somos bastante certeros porque, como se suele decir, donde ponemos el ojo, ponemos la bala básicamente y hace que nuestra puntería a la hora de matar a los enemigos cuando corresponde con la pistola, pues sea bastante certera y esto también se agradece. Y es más en un juego tan frenético como este, donde llega un momento que te salen multitud de enemigos y como no vayamos enfocando bien, pues se hace complicado el poder matarlos a todos antes de que nos derroten a nosotros. Bien, por tanto, en el aspecto visual, a pesar de esa pobreza en cierta manera de los escenarios, de los enemigos que nos aparecen y demás, pues como lo vamos a entender como un tributo a esas maquinitas recreativas antiguas y demás, pues no le vamos a dar tampoco tanta importancia. Además me congratula, lógicamente, que no tenga problemas ni de Mura, ni de ghosting, ni nada por el estilo. Bien, en cuanto al aspecto sonoro, bueno, pues funciona correctamente, tampoco es un juego donde el ambisónico vaya a lucir especialmente, pero está bien. Quizá lo mejor cuando salen las voces, porque tenemos voces en coreano con subtítulos en castellano, pues esas voces quizás no suenen del todo limpias, pero bueno, estoy ya rizando el rizo un poco porque funcionan, o sea, se escuchan correctamente y tampoco hay que darle más importancia. Pero, y después a nivel musical y eso, son músicas tipo hip hop y demás, que nos van a dar una ambientación para que ese dinamismo, digamos así, el sentido arcade que tiene el juego, pues se vea potenciado. Después, en cuanto al manejo del juego en sí, he adelantado algo al principio. Podemos usar una katana por un lado y una pistola por otro, dependiendo del tipo de enemigo que nos ataque en cada momento. Los combates de espadas son como por turnos, digamos así, aunque son un poquito más dinámicos de lo que es habitual, lo cual a mí me congratula porque cuanto más dinámicos sean los combates es mucho mejor, que no sea simplemente un venga, te, te bloqueo, ahora tú me das, ahora yo te bloqueo, etcétera, porque eso de por turnos a mí no me hace que en un juego de VR me sienta poco inmerso, pero el sentido en el que está hecho en este juego pues está bastante bien, porque es por turnos pero a la vez es bastante dinámico. En cuanto al uso de las pistolas, pues bastante simple, hace el uso del eye tracking para que tengamos mejor puntería.
y pues lo sacamos con un simple pulsando un botón, sacamos la pistola y batimos a nuestros enemigos. Por otro lado, el hecho de que tenemos ese gancho para en determinados momentos sobre plataformas que están en alto y demás poder desplazarnos. El desplazamiento, como digo, en ningún momento es movimiento continuo, por tanto es un juego quizá muy adecuado para personas que sean sujetos de mareos fáciles, aunque también hay que decir que ese movimiento, sobre todo no cuando se mueve, digamos así, por escenarios que van en tierra, sino cuando ya saltamos y demás, hay que tener cuidado, sobre todo al principio, porque puede generar algún tipo de mareo en personas más sensibles. Pero en general a mí no me ha supuesto ningún tipo de problema, aunque ya sabéis que yo tengo bastante experiencia en este ámbito, pero hay que decir que el propio juego advierte de esto y que quizá en personas sensibles, ya que los movimientos, si es verdad que quizá no sean bruscos, pero sí son frenéticos, son muy rápidos, pues pueda generar algún tipo de mareo en el usuario. En todo caso, el juego también hay que decir que tiene opciones de viñeteado para el tema de posibles mareos, para paliarlos un poco, y también el tema de mano izquierda y mano derecha para llevar la katana y por ende la pistola en la otra mano. Y más o menos estas son las mecánicas que vamos a utilizar a lo largo del juego, al menos hasta donde yo he llegado. Y bueno, pues ya digo, en el aspecto de mecánicas VR, pues es un juego que como está enfocado al arcade, pues tampoco tiene ni apenas, por no decir ninguna técnica de interacción con el entorno, etcétera, etcétera. Pero es que además, como yo digo, a veces este juego no lo requiere, no es un juego que esté que sea una aventura o un juego de rol que sí requiere esa interacción con muebles, etcétera, etcétera, sino que este juego eminentemente arcade pues no requiere que tenga estas técnicas VR, con lo cual no lo vamos a penalizar en ese sentido porque no lo requiere. Bien, y por último lo que sí quiero destacar mucho de este juego es la adictividad que tiene, muy bien simulada o muy bien llevada o trasladada de esas maquinitas de los años 80 a día de hoy. El juego es súper frenético, súper divertido, es entretenido. A pesar de su simpleza a nivel visual, es muy entretenido. A mí me ha tenido un buen rato ahí divirtiéndome. Y en ese sentido, pues no hay nada que objetar. Y además es adictivo, te mantiene todo el rato queriendo superar las distintas pruebas cuando nos quedamos atascados, etcétera. Con lo cual, si algo tiene que tener un juego y más de este tipo arcade es que sea adictivo. Por tanto, pues para mí muy buen juego, en definitiva. Me parece que es un título que es, como he dicho al principio, es honesto consigo mismo, busca lo que busca y te da lo que quieren ellos darte, y por tanto no hay que ponerle ninguna pega más al respecto. Salva adecuadamente las pegas propias de la Sony PSVR 2, y si bien visualmente podría estar un poquito mejor, pues tampoco, al ser el tipo de juego que es, tampoco le penaliza apenas, igual que el tema de las mecánicas VR, que bueno, pues sí, a lo mejor se podría haber implementado los enganches y demás de una forma un poquito más premium o un poquito más trabajada, pero bueno, tampoco es lo vital dentro de este juego, y por tanto pues no puedo considerarlo como algo que lo penalice de forma grave ni nada por el estilo. Así que para mí me parece un juego que aquellos que quieran rememorar títulos como Time Crisis, como House of the Dead, esos de disparar, de ese tipo de juegos en primera persona, de antaño, de las recreativas y demás, pues este es su juego, es el juego adecuado. Y sobre todo también que no busquemos una calidad visual excesiva, porque el juego, ya digo, que visualmente es bastante justito. Así que me parece un título recomendable, bastante recomendable y bastante disfrutable. Así que, pues nada, los usuarios de Sony PSVR 2 que me estén viendo, pues ahí tienen un título por 24,99 euros que os va a divertir de lo lindo, os va a retar y os va a proporcionar horas y horas de diversión. Así que, pues bueno, como veis, muchas veces tampoco depende del perfil de juego que estemos analizando, pues tenemos que tener o darle más importancia a unos factores y a otros. Por eso este juego, sin ser la panacea, sin tener unos gráficos alucinantes, sin tener mecánicas VR, que nos vayamos a caer de espaldas de lo buenas que son,
me parece recomendable porque sí cumple lo que el juego pretende, que es que sea divertido, que sea frenético, que estemos ahí dale que te pego hasta que superemos los distintos retos, y todo eso lo cumple perfectamente. Después también, por ejemplo, el uso de las armas y demás, pues es bastante simplista, pero volvemos a lo mismo, es un juego que no persigue una simulación real de pistola, ni de katana, ni nada. Lo que persigue es dinamismo, frenetismo y diversión. Y por tanto esto lo consigue, y por tanto para mí es un buen juego para disfrutar en las PSVR 2, que además, como he dicho al principio, es exclusivo de PSVR 2. Bien, Revercos Maníacos, pues esto es todo por el día de hoy, por este análisis. Nos vemos pronto con más contenidos aquí en el canal. Y bueno, pues simplemente suscribiros al canal si habéis descubierto el canal con este vídeo. Marcar la campanita en todos, no se os olvide para que no se os pase ningún contenido. Por otro lado, bueno, pues darle a me gusta al vídeo si os ha gustado, si os ha parecido interesante, si os ha ayudado a tomar una decisión de compra, y además también para que otros usuarios lo descubran y puedan disfrutar de este título y también del análisis que yo he realizado de forma lo más honesta posible con mis criterios de análisis. Y por otro lado, pues simplemente dejadme comentarios en la zona de comentarios si así lo deseáis, opiniones, lo que necesitéis sobre este título, sobre cualquier cosa, que intentaré en la medida de lo posible responderos. Nos vemos pronto, Revercos Maníacos. Chao, chao.